Dios les bendiga a todos en este día. Es bueno saber que aún en estos tiempos de incertidumbre, Dios sigue teniendo todo control y sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no temeremos. Dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte esas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te damos, de ti lo hemos recibido. Así es que, hermanos, es el momento de dar nuestros diezmos y ofrendas con un corazón agradecido y reconociendo que todo lo que tenemos hasta el día de hoy proviene de Dios. Usted puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la aplicación Venmo o si lo desea puede enviarlo al P.O. Box de la iglesia. Y así continuamos con nuestro servicio. Dios les bendiga, iglesia. Qué gusto me da nuevamente venir a saludarles y estar con ustedes a través de estos medios sociales. En esta mañana estoy gozoso, feliz de estar delante de la presencia de Dios y también para poder llegar a ustedes y a través del mensaje de la palabra poder ser de bendición y edificación. Voy a pedir que me acompañen en una oración y luego estaremos comenzando el mensaje de esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Me permite orar y si gusta, ahí donde usted está, tómese de la mano con sus seres queridos y cierre sus ojitos y póngase en comunión con Dios, sabiendo que este tiempo lo dedicamos a Dios y para Él todo lo mejor y sobre todo le estamos dando un tiempo de calidad. Así que acompáñenme en esta oración.
Padre maravilloso, venimos delante de tu presencia divina y en este momento yo vengo delante de ti como tu hijo, como tu siervo, Señor, para pedir la bendición tuya sobre cada uno de mis hermanos que está en este momento, Señor, poniendo atención a este mensaje. Yo te pido, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que la gracia tuya sea derramada sobre nuestras vidas y tu bendición abundante sea sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué hermoso, iglesia, estamos aquí para darle la honra y la gloria al Señor. Y creemos firmemente que Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Y en este momento quisiera compartir el tema del mensaje de esta mañana. Y el tema es lo que Dios le ha dado a su pueblo. Y para esto tengo la base bíblica en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y el versículo 6 hasta el versículo 8. Y la palabra del Señor me dice y nos dice a todos los que estamos escuchando el mensaje, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Iglesia, en esta mañana quisiera que veamos el consejo que Pablo le da a Timoteo. Y cuando Pablo aconseja a Timoteo, vemos que le está diciendo, en primer lugar, que él debería de avivar el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Y luego el versículo 7, que es el versículo clave de este mensaje, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Número 1, de amor. Número 2 y número 3, espíritu de dominio propio. En primer lugar, debemos de entender que la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita en los últimos, por así decirlo, días del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba pronto para ir al martirio y así dar su vida por la causa del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a este joven Timoteo y le da unos lindos consejos, y entre todos los consejos que el apóstol Pablo le da, he elegido este consejo para compartirlo con ustedes y que lo apliquemos, así como Pablo se lo estaba dando a Timoteo. También este consejo Dios nos lo está dando a ti y a mí en esta hermosa mañana. Entonces, en primer lugar le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La palabra cobardía en sí está relacionada al temor, a la desconfianza y también a la duda. Temor, desconfianza y duda. Eso es lo que está relacionado, o mejor dicho, está bajo lo que nosotros llamamos cobardía. Es una definición breve de lo que en realidad es. Pero en sí, lo que el Señor le estaba diciendo a Timoteo a través del apóstol Pablo es de que Dios no espera que usted y yo seamos cobardes. En realidad, en el camino de Dios, la palabra del Señor nos dice que la cobardía es una falta de fe. La cobardía es una falta de confianza en Dios. Y es dudar de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, especialmente como fue Pablo
el que le dio el consejo a Timoteo, no solamente le estaba dando el consejo a él, pero acuérdense de esto, y usted va a estar de acuerdo conmigo, que si nosotros damos un consejo es porque vivimos lo que estamos diciendo. Me recuerdo cuando cierto hombre, que era un señor que le gustaba andar en borrachera, un borrachito, decimos a veces, ¿verdad?, de una manera jocosa, este hombre le decía a las personas que escucharan la palabra y que fueran obedientes a la palabra. Cuando tomaba se volvía un predicador, pero decía estas palabras: hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. Entonces lo que estaba diciendo el hombre de que él no estaba viviendo el consejo que estaba dando. Y muchos de los cristianos que algunas veces predicamos o decimos ciertas cosas, pero no las llevamos a práctica. Pero el que le estaba dando el consejo a Timoteo era un hombre que había practicado el evangelio, había practicado la fe, había peleado la buena batalla y había guardado la fe. Este hombre llamado Pablo, que al principio se conocía como Saulo de Tarso, este hombre llegó a ser uno de los misioneros, uno de los predicadores más sufridos en la Biblia. Y si usted lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, ahí se va a dar cuenta que la vida del apóstol Pablo fue una vida sufrida. En muchas ocasiones estuvo a punto de morir, estuvo en cárceles, a veces fue azotado por predicar el evangelio, a veces fue apedreado incluso, y en ocasiones estuvo hasta en naufragios. Entonces, todo esto lo sufrió por amor a Dios y por amor al evangelio. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pablo dice: no puedes ser cobarde si amas a Cristo. Estoy parafraseando el texto. Si amamos al Señor tenemos que ser valientes, tenemos que confiar. Y esa confianza en Dios nos quita la cobardía y nos hace personas que verdaderamente estamos creyendo a las promesas maravillosas del Señor. La cobardía, nuevamente, la relacionamos al temor, a la desconfianza y a la duda. El apóstol Pablo dice en capítulo 8 y versículo 31 al 34, en la carta que le escribe a la iglesia de Roma, y esta carta se llama la carta a los romanos. El versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y después dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ningún cristiano que ama y sirve al Señor y cree en las promesas de Dios y es una persona que verdaderamente su convicción está puesta en un Dios poderoso y vivo, va a tener temor, sino al contrario, va a sentir ese valor que había no solamente en los discípulos, pero en aquel que es nuestro mentor de mentores, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios me dice que cuando Cristo, en su última semana de la pasión, Él caminaba rumbo a Jerusalén, y era su última visita a Jerusalén, porque Él sabía que allí iba a comenzar su suplicio de su sufrimiento y luego su muerte en la cruenta cruz del Calvario. Y la palabra del Señor me dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué ejemplo más grande de hacerle frente a los problemas y hacerle frente a las dificultades? Y este es el caso de nuestro Salvador Jesucristo, que no solamente predicó, sino que vivió lo que predicó. Es fácil aconsejar a alguien que está pasando un problema, es fácil aconsejar a alguien cuando está en una dificultad, pero todo cambia cuando tú y yo estamos dentro de esa dificultad. Y ahí todo
da un giro completo, porque ahí es donde verdaderamente nosotros mostramos lo que somos, nuestro carácter cristiano, nuestra fe y nuestro crecimiento y madurez espiritual. Es probada nuestra fe y nuestra vida en las pruebas y en los momentos difíciles. No me digas cuánto amas a Dios, no me digas cuánta fe tú tienes en Dios, hasta que llegue la prueba a tu vida, hasta que llegue el momento difícil a tu vida. Entonces tú vas a mostrar verdaderamente a cabalidad quién eres y quién verdaderamente eres como cristiano y en quién tienes la fe puesta. Y si es en el Señor, tú vas a ser una persona firme. Y no importa lo que venga, hermano, amigo que me escuchas, iglesia, que estás atenta a este mensaje. Necesitamos probar, no con palabras, pero con hechos, que verdaderamente Cristo vive en mí, que Cristo vive en usted. Y si Cristo vive en mí, entonces seremos no cristianos cobardes, sino cristianos valientes. Y es lo que el apóstol Pablo muchas veces trató de decir a través de sus epístolas. De hecho, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 1 y versículo 21 de Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía que las pruebas venían a su vida, iban a seguir llegando. Y de hecho, como él dijo, yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, pero también a dar mi vida por el Señor. Y eso lo probó, porque realmente, de acuerdo a la historia, el apóstol Pablo murió como mártir, levantando en alto el nombre del Señor y no acobardándose, sabiendo que lo que él había predicado, de decir que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. De hecho, el capítulo 1 de Filipenses lo dice, que él ya deseaba estar en la presencia de Dios, pero por causa de la necesidad que apremiaba de enseñar el Evangelio y ayudar a otras personas que estaban comenzando en esta fe, por esa causa él no deseaba irse todavía y estar en la presencia de Dios. Pero por otra parte, no hallaba que escoger, si irse con el Señor, por supuesto en el tiempo de Dios, pero él decía esas palabras, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, iglesia, vemos que el hombre que le está dando el consejo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. Debemos de recordar que Timoteo era un pastor, era un predicador, y además de esto, Timoteo era una persona joven. Pero Pablo estaba preocupado y Pablo estaba deseando darle un consejo que iba a animar y que iba a avivar esa fe en este joven. Sabiendo Pablo que estaba en sus últimos momentos, en su último tiempo, él quería que Timoteo fuera, así como había sido su discípulo, o sea que por sus ministerios él fue ganado al Evangelio. Por lo tanto, él pedía que este joven, Timoteo, también fuera un predicador, fuera un siervo de Dios, una persona de fe, una persona valiente, que no se iba a avergonzar del Evangelio, ni tampoco se iba a dejar amedrentar por el enemigo. Y cuando hablo de amedrentar, es porque el diablo quiere poner temor en nosotros. En cualquier situación difícil, el diablo viene para querer poner temor en nosotros, porque él se especializa en amedrentar. Vea lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta y capítulo 5, versículos 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Y el versículo subsiguiente dice, que es el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos que están en el mundo. En otras palabras, Pedro había pasado también tribulaciones, al igual que el apóstol Pablo. Todos estos hombres de Dios pasaron pruebas, pasaron diferentes tipos de tribulaciones por causa del Evangelio. Pero Pedro da un hermoso consejo. Dice que el diablo viene para intimidar, anda como león rugiente tratando de devorar. Así dice la palabra. Y a la iglesia tiene que resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos, en todo el mundo. En otras palabras, todos pasamos pruebas, dificultades y momentos difíciles en nuestra vida. Incluso el que te está hablando, yo he pasado momentos difíciles, iglesia. Yo he pasado pruebas grandes. A veces he dicho, Señor, ayúdame porque esta prueba está tan difícil. Pero yo sé que tú tienes la salida. Porque la palabra del Señor dice que Dios no nos va a dar una prueba más de lo que nosotros podemos aguantar, sino que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Iglesia, verdaderamente que Dios, el que nos ha llamado, el que nos ha puesto en este camino, no nos ha dejado solos. Déjame decirte que yo o cualquier cristiano, hombre de Dios, siervo de Dios, no pudiéramos ser firmes ni ser personas valientes si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en sus promesas para poder echar mano de ellas y estar tranquilos, confiando de que Él va a pelear por nosotros. Él está a nuestro lado, y si Dios está a nuestro lado, dice en Romanos, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, vemos que el temor no tiene que encontrar cabida en nosotros. Amén. No puede haber temor en nosotros, iglesia. Veamos lo que dice Jeremías respecto a esto. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Y me gusta mucho este versículo porque Jeremías ve el poder de Dios como algo no pequeño, no algo diminuto, sino algo grande, algo poderoso, algo inmensurable. Y aquí en el capítulo 20, versículo 11 de Jeremías, se encuentra este hermoso versículo que quiero compartir con ustedes, que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán. Quiero repetir esa primera parte del versículo que dice, mas Jehová está conmigo, dice Jeremías. Y note la descripción que hace Jeremías acerca de Dios. Jeremías dice que el Señor estaba con él, Dios estaba con él, Jehová estaba con él, dice como un poderoso gigante. Note que usa dos descripciones. Primero dice como un poderoso, y sabemos que Dios es todopoderoso. Uno de los atributos de Dios es de que Él es omnipotente, o sea que Él tiene todo poder. Y dice Jeremías, Él está conmigo como un poderoso gigante. Y un gigante, todos sabemos que es una persona de alta estatura. ¿Qué tan gigante será Dios? ¿Será Dios tan gigante que es más poderoso que cualquier prueba y cualquier dificultad? Claro que sí. Lo que a ti te asusta, a Dios no le asusta. Nosotros nos ahogamos en una gotita de agua, en un vasito de agua nos ahogamos. Pero tu problema no le asusta a Dios. Tu necesidad no le sorprende a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él.
porque Él tiene cuidado de vosotros. También el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, si confiamos en Él, el temor no habrá cabida en nosotros, no hallará cabida en nosotros. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, Dios nos ha dado un espíritu de poder, dice la palabra. Diga, espíritu de poder, eso es lo que usted y yo tenemos. Me da mucho gusto cuando yo leo el capítulo 28, versículo 18 de Mateo, cuando el Señor recién había resucitado, se acerca a sus discípulos, y si usted quisiera leer ese versículo, capítulo 28, versículo 18 de Mateo, dice: y llegando Jesús les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si el Señor tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, el versículo subsiguiente, que es el versículo 19, dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero dice que Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra, y luego dice: por tanto, id. En otras palabras, si tengo yo todo el poder, tengo el poder en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id. En otras palabras, yo los voy a acompañar, yo los voy a respaldar, yo los voy a proteger, yo voy a estar con ustedes. Porque el versículo 20, versículo subsiguiente, Mateo 28, 20, dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, el Señor está con nosotros. El Señor no nos deja ni un solo momento. Por eso el Salmo 121 dice: he aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Ahí debe estar nuestra confianza, iglesia, en que Él está día a día, minuto tras minuto, cuidando de su pueblo. El Señor cumple su palabra, y me gusta mucho nuevamente lo que Jeremías dijo, que el Señor estaba con él como un poderoso gigante. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, no como un diosito pequeño, no como un diosito diminuto. Él es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, está en todo lugar. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él lo lleva todo, porque Él es el Altísimo, el Dios, único Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¡Qué privilegio más grande, iglesia! Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Entonces Dios nos ha dado espíritu de poder. De hecho, cuando el Espíritu Santo es prometido en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que Él nos daría poder. Él tiene poder, Él nos da poder. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, con mi poder sí lo puedes hacer. Con mi fuerza sí lo puedes llevar a cabo, porque yo soy el que te doy ese poder. Tú tienes poder, iglesia. Yo tengo poder. Yo he recibido poder de parte del Señor. Amén. El apóstol Pablo
en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú y yo, todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Amén. Entonces debemos de creer que tenemos el poder de Dios en nosotros. Tenemos en realidad más poder que el que usted se imagina. Porque si Dios está con nosotros, eso me da a entender que el que tiene todo poder me dice, yo estoy contigo, no temas a nada, a ninguna adversidad, a ningún problema, a ninguna dificultad, a ninguna enfermedad, a ninguna situación difícil que venga a tu vida, porque yo prometo estar contigo. Y no solo hoy o mañana, sino dice el versículo 20 de Mateo 28, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso. Entonces, iglesia, tenemos el poder del Señor. Y luego el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, lo que acabamos de decir, pero también dice que nos ha dado espíritu de amor. Iglesia, Dios ha puesto en nosotros su amor. Si tú eres un cristiano que amas a Dios y que eres nacido de nuevo, cuando digo nacido de nuevo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice ese hermoso consejo, inspirado por el Espíritu de Dios a la iglesia. Entonces Dios nos ha dado amor. Algo que está en el corazón de Dios es el amor, y Él lo ha compartido con todos nosotros. En el capítulo 13 y versículo 34 de Juan, la palabra del Señor me dice, un mandamiento nuevo os doy. Y ese mandamiento nuevo, ¿cuál será? Usted pudiera decirme. Pero Cristo lo explica. Dice que el mandamiento nuevo que Él nos da es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Qué hermosa descripción de lo que es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. En el Antiguo Testamento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor dice que nos amemos como Él nos ha amado. Y si vemos el amor de Cristo para nosotros, es un amor que no tiene límites, es un amor incomparable. Y así Él nos manda que nos amemos. Ese amor que nos lleva a tener paciencia los unos con los otros, ese amor que nos lleva a sentir compasión, ese amor que nos hace sentir el deseo de perdonar, o de ver a mi hermano, ver a Cristo en mi hermano. Dios nos manda que mostremos el amor de Dios y que nosotros seamos reflejo del amor de Dios al mundo. Un mandamiento nuevo os doy, dice Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Y el capítulo 1 primera carta de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Qué lindo versículo. Verdaderamente aquí explica lo que es el amor. Dice, creemos en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Él levantará no una mano, las dos manos, porque Dios nos ama. Y el apóstol dice, el apóstol Juan, que Dios es amor. Imagínense, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, hay un hermoso pasaje que ahí dice que ahora permanece en la fe y la esperanza. Y luego dice, y el amor. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Oh, como Dios espera que usted y yo tengamos amor. Y es lo que muchas veces falta en la vida de los cristianos. Decimos que nos amamos, pero muchas veces con nuestros hechos lo negamos. Debemos de amarnos verdaderamente y sentir ese amor, ese cariño los unos por los otros. Tú eres un hijo de Dios, tú eres parte de la familia de Dios. Y aún incluso el Señor nos manda amar al mundo. No el pecado, sino a la humanidad. Por eso Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros tenemos que practicar ese amor, y ese amor nos conlleva o nos mueve o nos dirige para hablarle de la palabra de Dios al perdido. Iglesia, necesitamos sentir ese amor que Dios tiene a la humanidad, ese amor que hizo que Cristo viniera al mundo, y ese amor nos mueve para sentir compasión del perdido, hablarle de la palabra de Dios y decirle que Cristo le ama y que Cristo quiere salvarle y que Cristo quiere darle una nueva vida y sobre todo una salvación para que viva con Cristo en una vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos mueve y nos manda de que ese amor que lo hizo moverse en este mundo, que lo hizo compadecerse de la humanidad y morir por la humanidad, ese mismo amor lo tengamos tú y yo. Y nuevamente, para finalizar esta parte, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice el Señor, como yo os he amado. Amén. Entonces, ese amor que Cristo tuvo hacia nosotros, tenemos que tenerlo también aquellos que conocemos, para así ser nosotros portadores del mensaje poderoso del Evangelio. Y quiero finalizar con el tercer punto que el apóstol Pablo dice, que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. El dominio propio no solamente de controlar nuestras acciones, pero también nuestros pensamientos o también nuestras palabras. Tres cosas: acciones, pensamientos y palabras. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y con la ayuda de Dios tú puedes controlar tus acciones. Con la ayuda de Dios tú puedes controlar tus pensamientos. Con la ayuda de Dios tú puedes controlar tus palabras. Proverbios 10:19 nos dice en relación a controlar nuestras palabras. En las muchas palabras, dice el proverbista, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Escucha. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus palabras es prudente. Hablar y hablar y hablar, no falta pecado en las muchas palabras. Es mejor hablar poco, pero con prudencia, que hablar y hablar, porque en las muchas palabras, dice la palabra, no falta el pecado. El apóstol es sabio cuando nos dice que debemos de cuidar nuestras palabras, porque muchas veces nosotros ofendemos en palabras. Hay personas que no saben controlar este pequeño miembro que se llama la lengua. Y la palabra de Dios, Santiago dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero el que lo sabe controlar es una persona bienaventurada.
porque es fácil ofender, es fácil dejarse llevar por el enojo y empezar a hablar y a herir a las personas. Acuérdate de lo que te voy a decir, que muchas veces las palabras son más hirientes que los hechos. Me recuerdo en una ocasión cuando una persona tenía una cierta, por así decirlo, mejor dicho, un cierto conflicto con su pareja. Y tenían un conflicto y se hablaban y se gritaban hasta que alguien dijo: tenemos que parar esto. Llamó a la policía y la policía llega y dice: ¿qué pasó? Y le dice: mire, yo no le he hecho nada a mi pareja, si quiere vea, no le he golpeado, no le ve ningún rasguño, no tiene ninguna herida. Y la mujer también dijo lo mismo. Pero habían usado palabras hirientes, habían usado palabras que habían roto, habían penetrado lo profundo del corazón y se habían herido, se habían despedazado. Hablando físicamente, no se habían dañado, pero hablando en forma emocional, se habían herido quizás pudiéramos decir, como quien agarra a alguien y lo corta con un cuchillo. Porque las palabras son como espadas hirientes, como cuchillos hirientes. Tú le puedes decir a alguien que no sirve para nada, tú le puedes decir a alguien que es lo más bajo que existe, tú puedes destruir a una persona con tus palabras. Pero Dios nos ha dado un dominio propio para que en vez de usar las palabras para derrumbar o para destruir a alguien, podemos usar palabras que edifiquen, palabras que restauren, palabras que consuelen, palabras que puedan dar, mejor dicho, una forma edificante a la vida con la cual estamos tratando. Especialmente cuando en las parejas, voy a poner el ejemplo en las parejas, cuando están enojados es cuando se usan las palabras fuertes, se usan palabras hirientes. Y después de que todo ha pasado, tenemos que llegar y pedir perdón a la pareja por esas palabras que hirieron su sentir. Que Dios nos ayude para controlar nuestras palabras. La palabra del Señor es sabia cuando nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 19, y vea el consejo tan hermoso que da este siervo de Dios. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Amén. Tardo, dice, para hablar, pero sea el hombre pronto para oír y tardo para hablar. Yo le digo a la iglesia realmente que doy gracias a Dios que el Señor solo nos dio una lengua, pero nos ha dado dos oídos para que escuchemos más y una sola lengua para que hablemos menos. Pero ese pequeño miembro lo usamos. Hay personas que tienen la habilidad para hablar y hablar, para decir cosas. De hecho, hay un dicho muy común que la gente dice: yo no tengo pelos en la lengua. Cuando alguien dice eso, hay que tener cuidado con esa persona, porque eso me está diciendo que esa persona no sabe controlar su lengua y va a hablar cosas que parece un volcán haciendo erupción. Que Dios tenga misericordia y nos ayude para tener control de nuestra lengua. Debemos de tener espíritu de control o de dominio propio. Hay un hermoso consejo y es un sabio que llamado Aristóteles, que era discípulo del famoso filósofo Platón. Y este filósofo Aristóteles dice: el sabio nunca dice todo lo que piensa, pero piensa lo que dice. Y es bien conocido este dicho porque fue un dicho de un gran filósofo. Y entonces ya la palabra del Señor nos dio muchos consejos y vean,
¿verdad? Que aún hasta este hombre nos da ese consejo muy hermoso, de que el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Amén. Entonces, iglesia, debemos de tener mucho cuidado. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado espíritu de poder y nos ha dado espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Vamos, iglesia, a controlar nuestras palabras, vamos a controlar nuestras acciones, porque Dios nos ha dado ese dominio propio. Amén. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es 1 Corintios 10:23. Y textualmente dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dios nos ha dado un libre albedrío, iglesia, y usted y yo podemos actuar y vivir como querramos. Pero vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que nosotros hagamos. Prefiero vivir para Cristo, prefiero agradar a Cristo, prefiero hablar como Cristo, que ser una persona que desagrada a Dios y que un día tenga que darle cuentas a Dios. Tenemos, iglesia, que vivir como Cristo vivió. Si tú eres cristiano, tienes que vivir como cristiano. Tienes que levantar en alto el nombre del Señor. Amén. En otras palabras, ¿eres o no eres? Pero vamos a ser cristianos que amamos a Dios y que servimos al Señor. Porque sabemos que el cristiano es un buen árbol y el buen árbol da buenos frutos. Amén. Entonces, de esta forma podemos decir que vamos a controlar nuestras acciones. Amén. Y que pensemos antes de hacer algo, antes de decir algo, antes de llevar a cabo algún acto, algún hecho, debemos de pensar cuál puede ser el resultado, si es agradable a Dios, si vamos a ser de bendición a otras personas, si nos vamos a sentir bien después de que lo hagamos. Vamos a tener paz con Dios, vamos a glorificar al Señor y el Señor desde lo alto va a sonreír con lo que hemos hecho. Pensemos antes de hacer algo. Iglesia, Dios nos ha dado dominio propio y el dominio propio, dice, es poder de controlar nuestras acciones, pensamientos y palabras. Dios nos ayude para que nosotros podamos ser sabios. El apóstol Pablo nos da un hermoso consejo y dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando venga un pensamiento a ti, pruébalo con la palabra de Dios. Pruébalo con la voluntad de Dios. Todo pensamiento que venga a tu vida, ponte a meditar si viene de Dios o si viene como un dardo de fuego que el diablo quiere traer a tu mente para que desagrades a Dios. Recuérdate que el diablo viene para tentarnos, el diablo viene para querer apartarnos del camino de Dios, el diablo viene para querer que nosotros erremos del blanco que es Cristo. Pero iglesia, tú y yo estamos en el mismo barco. Si tú peleas, yo también peleo. Si tú tienes problemas, yo también tengo problemas. Yo también tengo dificultades. Yo también me enfermo. Yo también estoy luchando cada día por agradar a Dios. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes decir eso en esta mañana, iglesia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que lo puedes decir. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha dado no un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que usar el dominio propio con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios, para mantenernos dentro del caminar de Dios. Una persona que no tiene dominio propio es una persona que es presa fácil para Satanás. Es una persona que rápido cae en la tentación. Es una persona que rápido
va a desviarse del camino de Dios porque no tiene el dominio propio para resistir la tentación, para reprender a Satanás cuando viene queriéndole ofrecer alguna cosa desagradable que está en contraposición de la voluntad de Dios. Acuérdate de esto que te voy a decir. Ninguna cosa de este mundo se compara en valor a lo que Dios nos ha dado. Tú puedes vivir en este mundo en todos los placeres que tú quieras, pero acuérdate de esto, que vendrá el día en que vas a arrepentirte y ojalá que no sea demasiado tarde. El escritor Eclesiastés da un hermoso consejo y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, pasen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Es mejor agradar a Dios, es mejor sufrir para Dios, es mejor vivir como valientes en el camino de Dios y pasar las pruebas y las dificultades y un día ser coronados por la gracia de Dios y decir como Pablo al final de nuestros días: he corrido la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada para mí, y no solamente para mí, dice el apóstol Pablo, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor. Dios te ofrece algo mejor que lo que te ofrece este mundo. Sirve al Señor Jesucristo y un día felizmente y un día gozosamente dirás: valió la pena sufrir por Cristo, valió la pena vivir para Cristo, valió la pena ser un hombre o una mujer de Dios. Iglesia, estoy llegando al final de este mensaje. Solamente es mi oración que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios te dé ese ánimo para que le ames, para que le sirvas y seas una cristiana o un cristiano firme en el camino de Dios. Al Señor no le agradan los cobardes, porque los cobardes dudan de su poder. Los cobardes no tienen esa convicción firme del poder de Dios, pero los valientes creen que verdaderamente su fuerza viene no de sus recursos, no de humanamente de sus recursos, sino del poder maravilloso de nuestro Dios. Iglesia, si me permites, voy a hacer una oración juntamente contigo. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para seguir levantando en alto su nombre y para seguir creyendo de que el Señor está en control de todas las cosas. ¿Quisieras acompañarme en esta oración? Te invito en este momento. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Jesús. Y te pido en este momento que bendigas la iglesia, Padre, no solamente aquí en la ciudad de Sacramento, pero también, Señor, en todo el mundo. Te pido por la iglesia que tú redimiste con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Te pido que guardes la iglesia, que fortalezcas en estos momentos tan difíciles que la humanidad está viviendo, que podamos seguir levantando en alto tu nombre con nuestro testimonio, con nuestras palabras y con nuestra conducta y manera de ser. Porque nosotros somos, como iglesia, la luz del mundo y la sal de la tierra. Señor, es mi oración que bendiga la iglesia y que le guardes y que la protejas y que suplas todas sus necesidades y que tu bendición vaya a cualquier rincón de esta tierra donde hayan hijos, donde hayan hijas de Dios que te aman y te sirven. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Deseo la bendición para la iglesia de Dios aquí en la 4500 de la calle 44, aquí en Sacramento. Que tu bendición bendiga esta iglesia, Padre, de una manera abundante para la honra y gloria de tu nombre. Señor, te doy honra, alabanza y gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Iglesia, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por ponerme atención durante este mensaje. Y deseo que este mensaje haya sido para ustedes edificativo y también aliciente para darles el ánimo de seguir adelante. También, iglesia, les invito para que el próximo viernes a las 7:30 ustedes me puedan sintonizar, puedan ponerse
en sintonía de este programa para que puedan juntos con nosotros estar en comunión con Dios y así oír el consejo de la palabra a través de el estudio que estaremos compartiendo del libro de Deuteronomio, que es el 5º libro de la Biblia. También el día domingo, si Dios nos permite, el próximo domingo estaremos aquí en la iglesia para traerte el mensaje de la palabra y por supuesto a través de estos medios comunicativos mientras el Señor lo permita. Y de esa manera quiero decirte que Dios te ama, Dios está contigo, Dios está conmigo. No nos desanimemos ni decaigamos, seamos iglesia valiente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios les bendiga y recuerde, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Hebreos 13:8. Amén.